días. ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Desde el colegio hemos charlado porque queríamos haber hecho esta jornada en el mes de enero para poder llegar con antelación al 8 de marzo, fecha en la que la ley es obligatoria, pero hemos intentado que las jornadas tuvieran el nivel suficiente como para que todos sacásemos las conclusiones adecuadas. Está con nosotros Juan Rodríguez Zapatero, que es el asesor jurídico del Consejo Superior, que ha estado presente en todas las negociaciones con el Ministerio, llevando todas las alegaciones del Consejo Superior. El despacho de Juan Rodríguez Zapatero es especialista en Derecho Público, en Derecho Civil y en Derecho Mercantil. Ha sido asesor jurídico del Colegio de León, del Colegio de Arquitectos de León, durante más de 25 años. Y desde 2010 es el asesor jurídico del Consejo Superior. Y él, pues, hasta ahora negociando esta ley desde el principio, representando a todos los arquitectos de España. Luego estará con nosotros Antonio Alfonso Pérez Andrés, que es el asesor jurídico del Consejo Andaluz. Estará Luis Enrique Flores, que es el presidente de COSITAL. Y luego, por último, estará Eloisa Pérez Andrés, que sobre todo va a hablar de la solvencia que se pide en estos contratos, sobre todo el tema de la solvencia técnica. Nada más, os dejo con Juan, que es el primer ponente. Después de Juan, me parece que hay un descanso y luego ya vendrían los otros tres, ¿vale? Sí, ¿se oye? Sí. Buenos días, en Viernes de Dolores, ¿no? Y en Sevilla. No está nada mal para empezar la ley. Para empezar la ley de contratos. Yo quería agradecer en primer lugar al Colegio de Arquitectos de Sevilla y en especial a su decana, a Cristina Murillo, por el acierto, no solo, digamos, la amabilidad de invitarme a intervenir aquí. Ya digo que, como ya ha señalado, yo en definitiva mi condición básicamente es el hecho de haber participar en la asesoría jurídica del Consejo y sobre todo haber tenido, digamos, la posibilidad de conocer de cerca cómo fue la tramitación parlamentaria de la ley. En toda ley yo creo que el saber cómo ha sido el interparlamentario, de cuándo llega un texto normativo al Congreso de los Diputados, cómo se producen luego, digamos, las enmiendas, todo ese proceso, es muy importante, evidentemente, para conocer ese tema. Por lo tanto, muchas gracias, Cristina, por el acierto de este acto, que yo creo que puede tener continuidad en temas más cursos, más coloquios, más mesas redondas y, sobre todo, darle una dimensión práctica, ¿no? Que nos sirva a todos para saber qué ley tenemos, qué avances se han producido, cuáles son las cuestiones interpretativas y, sobre todo, la aplicación práctica. Y quería también saludar a Antonio Alfonso Pérez Andrés, compañero de Fatigas Jurídico. Yo le decía ayer que llevamos vidas paralelas, tenemos familias jurídicas también, el área también es la misma, derecho público, derecho administrativo, y las inquietudes también en estos temas. Es un placer también poder estar aquí con Antonio Alfonso y compartir este acto. Y por supuesto a todos los otros, muchas gracias por la presencia. Bien, para introducir brevemente, yo os voy a decir cuál va a ser el esquema porque decir ley de contratos del sector público, novedades en materia de arquitectura y urbanismo puede ser una cuestión amplísima. Para empezar, estamos en presencia de un texto normativo que yo me atrevería a decir que después de los grandes textos normativos de nuestro ordenamiento jurídico, me estoy refiriendo al Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los textos, digamos, troncales del ordenamiento jurídico del área pública, estamos sin duda ante uno de los textos fundamentales. La contratación pública tiene una irradiación, una expansión normativa tremenda. Y no solo irradia la contratación pública, como luego veremos, tiene incidencia en la contratación privada también. Todo lo que hace un Estado no tiene sentido si no hay una regulación adecuada de la contratación pública. Desde la luz que en un servicio público tenemos, desde los servicios que prestamos, desde el transporte público, desde la sanidad, desde el proyecto de nuestros edificios públicos y servicios públicos, todo detrás de ello hay una contratación pública. De tal manera que esa fase decisiva es el instrumento, se puede así decir, el instrumento
que tienen los poderes públicos para realizar sus actividades y servicios públicos. De ahí la importancia que hay en la contratación pública. Quería decir que me sorprende también la importancia que se le ha dado a esta ley, me sorprende gratamente, en medios sociales. Yo creo que no hay colectivo que no haya hecho una jornada, lo digo así de claro. Digo colectivo importante, ¿no? Cámaras de comercio, organizaciones sociales, empresariales, colegios profesionales, el Consejo Superior nos están pidiendo, oye, tienes que venir mañana. Bueno, hay una demanda de interés, lo cual siempre es bueno cuando hay un texto normativo, sobre todo para conocerlo, difundirlo y entenderlo. ¿Qué significa la Ley de Contratos del Sector Público? Básicamente es una transposición de directivas comunitarias. No se puede entender la contratación pública si no nos referimos sintéticamente a que todo esto viene de unas directivas comunitarias. Directivas comunitarias, básicamente, que son la generación de 2014 de las nuevas directivas comunitarias, 3 directivas comunitarias importantes en materia de contratación. La directiva 24, que es la que transpone de contratación pública, que está en la ley 9/2017, la directiva 25, que es una nueva directiva, concesión del servicio público, el contrato de concesión del servicio público, es una de las novedades de las directivas comunitarias y que está traspuesto en esta ley. Y hay una tercera directiva, que es la directiva 23/2014, la de sectores especiales es la 25, 23 es la de contratos de concesiones, 24 contratación pública y la 25 sectores especiales, que va aparte. Cuando digo va aparte, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la transposición. Esta ley hace referencia a sectores especiales, decimos, excluidos de la contratación común por su naturaleza especial, el agua, energía, transportes, creo que también están servicios postales. Esta ley, como digo, es una ley específica que todavía no entra en vigor, está en tramitación parlamentaria. Bien, dicho esto, ¿cómo enmarcamos cuál es la filosofía esencial de la nueva contratación pública que vienen en estas directivas? Es necesario decirlo, si no, no se entendería bien el eje vertebrador de la filosofía esencial, que es la Estrategia Europea 2020 de la Unión Europea. Es una estrategia de la Unión Europea que apuesta por 3 ideas esenciales, se definen muy claras. Por un crecimiento inteligente, la economía basada en el conocimiento y la innovación; sostenible, una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, más verde y competitiva; e integrador, el crecimiento; alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque es lo que todos los autores, y además la propia exposición de motivos, y ya algún texto normativo, ya luego me referiré, que ya hay pequeños decretos, pequeños importantes decretos que empiezan a desarrollar la ley de contratos, que es la visión estratégica o la concepción de la contratación pública como una visión estratégica. ¿Qué significa esto de visión estratégica? Dicho así es muy genérico. Pues básicamente que se va a pasar, o la filosofía de la ley es pasar de una visión administrativista, organicista, por decirlo claramente, exclusivamente centrada en objetivos del precio y en la oferta económica, es decir, en el gasto. La contratación pública básicamente se ha caracterizado por decir, desde la perspectiva de los poderes públicos, es el uso eficiente del gasto público. La contratación pública hasta ahora. Y por tanto, me centro en el precio, me centro en la oferta económica, me centro en la racionalización desde los puntos de vista económico y también, por qué no decirlo, administrativo y burocrático. Y se pasa de esa concepción que hasta ahora ha estado en nuestra contratación pública de manera prioritaria o prevalente, a una concepción en la que los criterios sociales y medioambientales van a tener un peso decisivo. Tanto es así que yo me atrevería a decir que en vez de ley de contratos del sector público podrían decir ley de los criterios sociales y medioambientales de la contratación pública. Porque si nos cogemos el artículo 1.3, que ya os digo que es uno de los artículos importantes de la ley, el artículo 1, luego me referiré a él, donde vienen los principios de la contratación pública, pero quiero retener ahora el apartado 3, porque sin él es muy difícil entender el conjunto de la ley, del texto normativo. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva, ojito a los términos, es decir, transversal a lo largo de toda la contratación, de todas las fases de la contratación, y preceptiva, criterios sociales y medioambientales, siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia de la utilización de los fondos públicos. Y luego dice, se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas y empresas de economía social.
está casi todo aquí. Los objetivos de la ley, que quiere apostar por los criterios sociales y medioambientales y la cuestión de la relación calidad-precio, frente al criterio que hasta ahora era predominante de la oferta económica más ventajosa. Este es un cambio sustancial y radical. Pasamos, y luego lo veré con más detalle, en los criterios de adjudicación, de decir, todo tiene que basarse en la oferta económica más ventajosa, a la relación calidad-precio. En que esto, desde luego, lo veremos con más detalle. Por tanto, retener esta idea, Estrategia Europea 2020 y el cambio de paradigma, el cambio de modelo de una contratación pública basada solo y exclusivamente, o de manera predominante, yo diría que exclusiva, como luego veremos, en el gasto público, en el ahorro público, a decir, la contratación ahora va a ser un instrumento, una herramienta, como se dice, para políticas públicas. ¿Cuáles son esas políticas públicas? Pues que el crecimiento, que la contratación tenga en cuenta criterios sociales, veremos luego qué son esos criterios sociales, medioambientales y criterios de calidad. Y ahí ya me da la percha, como se suele decir, para entrar en materia. Entrar en materia, que es referirnos a qué modelo contractual en la ley se establece, se diseña en cuanto a los servicios de arquitectura y urbanismo. Si hemos hablado de los criterios sociales y medioambientales, la tercera pata de la ley, la tercera instrumento fundamental, es sin duda los criterios de la calidad de la oferta, de la calidad de la propuesta técnica. Criterios de calidad de lo que va a ser, por decirlo en términos gráficos, el proyecto, la dirección de obra. Bueno, lógicamente, en muchos casos no se pide evidentemente el proyecto, se pedirá un anteproyecto, un concurso, pero sobre todo también otros criterios cualitativos de calidad. Enmarcado así digamos, el preámbulo de la introducción, es fundamental referirnos a, lo dice Jimeno Feliu, lo resume. Jimeno Feliu es un autor muy conocido, director del Observatorio de Contratación Pública. Se pasa a la concepción de como inversión y no como gasto, superando la tradicional aplicación burocrática y economicista de los procesos de licitación pública en España. Y dice luego, se utiliza el componente cualitativo de la prestación como elemento para definir la oferta más ventajosa. El cambio es de gran relevancia. Explica la nueva regulación del 146, que luego veré con detalle, que no incluye ya el concepto de precio como concepto principal, sino el de costes o rentabilidad, que se ponga en valor los servicios intelectuales. Ojito con la palabra servicios intelectuales. ¿Por qué ojito? Porque este va a ser uno de los cambios fundamentales de la ley, que es la concepción de los servicios de arquitectura, urbanismo y ingeniería. Es verdad que se mete la consultoría, pero el legislador, el otro día me decía el director general de Patrimonio, me ha metido la consultoría, pero yo no tengo muy claro que las consultorías sean exactamente prestaciones intelectuales, pero bueno, ahí lógicamente cada colectivo hace su labor de lobby en los textos normativos. Pero por retener la idea esencial, que luego además básicamente se centra en arquitectura y ingeniería. Servicios de arquitectura, ingeniería y urbanismo conceptuados como prestaciones de carácter intelectual. Este concepto así de nítido y de claro no estaba en nuestra contratación pública. Había aquellos contratos de consultoría de existencia, Antonio Alfonso se acordará, pero aquello no se desarrollaba luego en el conjunto de la ley. ¿Qué significa esto? Significa que toda adjudicación de un servicio, cuando digo servicio no me estoy refiriendo solo a un proyecto, dirección de obra u otros trabajos de la arquitectura y del urbanismo y de la ingeniería, se conceptúan como prestaciones de carácter intelectual. Es decir, se le da la dimensión subjetiva y por tanto se singulariza. Es decir, de toda la ley de contratos, ahora el poder adjudicador, luego me parece que va a intervenir un secretario y por eso es muy importante ver la perspectiva de la administración, va a tener que decir, ojito, que estoy ya ante un contrato, que aquí hay un proyecto por el medio, hay una dirección de obra, hay una reforma de no sé qué, eso ya es una prestación de carácter intelectual. Me tengo que ver cuáles son las normas específicas, concretas, de esa prestación. ¿Por qué? Pues porque los trabajos de arquitectura tienen una dimensión intelectual desde el punto de vista subjetivo. No lo hace cualquiera. Un suministro de ordenadores, un suministro de energía eléctrica, digo lo que es el suministro material, bueno, pues evidentemente no se requiere una titulación en la prestación y en la preparación y adjudicación. Aquí hay un componente subjetivo, hay una titulación, una cualificación profesional,
y sobre todo la prestación tiene que diferenciarse claramente de otros contratos. Hasta ahora, como bien sabéis, a mí muchas veces me decían los arquitectos, pero ¿dónde está la palabra profesional? Si es que no aparece. Operador económico, empresario, adjudicatario. Efectivamente, ¿por qué? Porque estaba diluido en el magma de la contratación pública, como si fuera un contrato de suministros, de mercancías, o de, en fin, lo que queráis señalar, pero no esa individualización, esa categorización como servicio intelectual. Bien, si todos los problemas, voy a decir una tesis que probablemente sea muy optimista, pero bueno, el tiempo estamos de rebajar las expectativas, y cuando se ha puesto el listón alto en la ley, tenemos que tener la energía suficiente para decir, vamos a mantener en la aplicación de la ley la misma energía. ¿Qué quiero decir que voy a elevar el listón? En el sentido de que la mayor parte de los efectos perniciosos de la contratación pública, de los servicios de arquitectos y de los servicios de arquitectura, de urbanismo, venían por esa no consideración, ese olvido manifiesto, deliberado e inexplicable del valor intelectual de la prestación. ¿Qué pasaba? Costes sobredimensionados, proyectos, bueno, absolutamente con subastas, con bajas. El otro día me decían en un coloquio, ya, pero es que la baja no nos quedaba más remedio, además situaciones... Bueno, vale, luego hablaremos de las bajas temerarias y de las anormalmente bajas. En definitiva, básicamente el precio era, ni siquiera el precio a la baja, el precio a la subasta, porque era una subasta, era el elemento determinante de la adjudicación, todo ello con costes sobredimensionados, con contrataciones, además que luego había que hacer los modificados famosos, encarecimiento de costes, etc. Y, sobre todo, ¿por qué no decirlo? Un elemento para mí fundamental, que es la frustración del profesional. Es decir, era muy clásico decir, este contrato no tengo nada que hacer, o mejor dicho, esta licitación, y tantos profesionales que hacían con muy poco tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, no se remuneraba, y en muchos casos esa contratación estaba o adjudicada o no podía participar si desde luego la calidad no aparecía, o la calidad era, bueno, no lo sé, el 10, el 20% frente a subastas, que en la contratación se dice en los informes que han llegado al 70 y al 75% de bajas técnicas. Cuando digo, ¿qué quería decir con eso de elevar el listón? Pues que esos efectos perniciosos, tenemos un instrumento que debería servir para salir de esa situación. Ya sabemos que las inercias, y más en las inercias en la contratación de los operadores, es muy difícil, va a tardar tiempo. Hemos visto un ejemplo muy malo ya de la contratación pública, que han sacado licitaciones de una manera sobredimensionada antes de la entrada en vigor, que tuvo lugar, como he sabido, el 9 de marzo. Es decir, porque, bueno, vamos a sacarlo, no siendo que venga la nueva ley, a ver qué pasa. Pero yo creo que hay instrumentos suficientes, y lo demostraré, para ir a este nuevo modelo de contratación pública de los servicios de arquitectura y urbanismo en los términos que he señalado. ¿Dónde aparece esto de los servicios intelectuales? Porque lo estoy diciendo, pero no he citado los artículos, los voy a citar. Disposición adicional 41ª, que dice ya, la disposición adicional 41ª, menciona el otro día, es que aparece al final, no aparece en todos los lados, pero es que es importante, esa disposición dice normas específicas de contratación pública de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Es decir, se dice incluso que hay unas normas especiales, por tanto ya tenemos una categoría de normas específicas. ¿Y dónde aparece más? Pues aparece, por ejemplo, en el 143.2 de la ley. No cabe la subasta electrónica, por ejemplo, porque como sabéis la subasta electrónica es sobre criterios absolutamente bajo fórmulas y fórmulas aritméticas, entonces con una valoración automática, y en eso está excluida la contratación de servicios de arquitectura y urbanismo en la subasta electrónica. Aparece en el 145.3g, que luego lo veré con más detalle, que el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación. En el 145.4, cuando ahí habla de que los criterios de adjudicación se habla de que permitan obtener, de que los poderes públicos, dice además que deben velar, es decir, deben salvaguardar, deben procurar que se obtengan obras, suministros y servicios de gran calidad, que respondan lo mejor posible a sus necesidades. Y dice, y en especial, los procedimientos de contrato de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, ingeniería y urbanismo. Fijaros que nos vamos a quedar con ingeniería y urbanismo, servicios de ingeniería y arquitectura, perdón. Ingeniería y arquitectura, básicamente ingeniería, arquitectura y urbanismo, la consultoría luego se nos diluye en el conjunto de los precios. El 145.4, capital, luego lo veré con mucho más detalle,
que es el famoso precepto que dice que en las licitaciones públicas de este tipo de contratos, al menos el 51% de la puntuación asignable de las ofertas tiene que ser sobre criterios relacionados con la calidad. Luego lo veremos cómo. En el 159.1, que se refiere al nuevo procedimiento abierto simplificado, me referiré un poco luego, o, por ejemplo, el 159.6, que excluye del procedimiento de esta contratación el super simplificado o abreviado, porque ahora va a haber 3 categorías de procedimiento abierto: el ordinario, retenerlo, el simplificado y el super simplificado o más abreviado. En el caso de los servicios intelectuales de arquitectura, este último no cabe, solo cabe el abierto o el abierto simplificado. En el 160.4 de la ley se hace referencia al procedimiento restringido y también se habla de los servicios intelectuales. En los concursos de proyectos, luego Antonio Alfonso completará con detalle toda la regulación de los concursos de proyectos, no me referiré a ello, simplemente decir que el 183 a 187 es una norma absolutamente especial. En la directiva comunitaria se dice normas particulares de contratación de estos servicios. ¿Qué decir, por ejemplo, de la solvencia económica y financiera? También hay particularidades de la solvencia económica y financiera. Todo el tema de los contratos del seguro, para los contratos profesionales, aportar un seguro de responsabilidad civil. O también, por ejemplo, en cuanto al valor estimado del contrato, aparece, por ejemplo, el concepto de los honorarios. O, por ejemplo, todo el tema de la propiedad intelectual. Artículos 168.2 o el 308, cuando se produce la cesión de la propiedad intelectual. En definitiva, ¿qué decir también de la responsabilidad del proyectista por vicios o defectos que tenga el proyecto? En el 314, 300. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos en presencia de unas normas jurídicas propias y específicas de la contratación pública de los servicios de arquitectura y urbanismo. Esta es la idea esencial. Dentro de la ley hay un régimen particular específico que los poderes adjudicadores, órganos de contratación, administraciones, poderes adjudicadores y demás entes del sector público, que luego lo veremos, están obligados a tener en cuenta esta particularidad de la contratación. Usted no puede sacar una licitación como si fuera la licitación de un suministro, de otro servicio o de otro contrato que no tenga esta conceptuación de valor intelectual de la prestación. Bien, ¿en qué se traduce todo esto? En el mandato que digo a los poderes públicos, en que es un régimen de contratación particular y, en mi opinión, y esto es importante, refuerza mucho los derechos de los arquitectos. Porque si definimos que estamos en presencia del valor intelectual, el valor intelectual habrá que pagar. El valor intelectual, el precio tendrá que tener una dignidad acorde y proporcionada con ese valor intelectual. No sé si más o menos, pero desde luego no igual, ni no uniformemente, como otros contratos de servicios o un contrato de obra. Y por cierto, ahí hay una definición más clara. Ese valor intelectual tiene que servir para reclamar que los honorarios sean acorde a ese valor intelectual. ¿Qué decir de la propiedad intelectual? ¿Qué decir de la definición del objeto? La resolución de un contrato, el contrato del arquitecto, que básicamente, como es sabido, es un contrato de arrendamiento de servicios, bien de obra o de servicios como tal, tiene unas singularidades en su resolución. Por tanto, la definición de servicio intelectual, que ahora se dice en los servicios de arquitectura y urbanismo, tiene traducción también en todo el ámbito de la contratación y los derechos de los arquitectos. Y diré más. Creo que después de la Ley de Ordenación de la Edificación es de las leyes más importantes para la arquitectura en este país. Porque por primera vez citamos los valores arquitectónicos en la ley, se citan los valores arquitectónicos y va a permitir, si tiene un valor intelectual, si tiene en definitiva una dimensión singular, en mi opinión, esto ya es una opinión personal, creo que la arquitectura tiene que empezar a conceptuarse ya de una vez en este país como el interés público que tiene. Y ahí podemos enlazar con lo que se viene reclamando desde los colegios y desde el Consejo, de que en este país haya una ley de arquitectura como la hay en Francia, como la hay en tantos países. Si tienen una categoría especial, de aquí deriva, tenemos una percha para ir trabajando a que se declare el interés público de la creación arquitectónica, que por otra parte está ya en las directivas comunitarias, en concreto en la Directiva de Cualificaciones Profesionales, y se cita en la LOE. Fijaros que la LOE es de 1999, la Ley de Ordenación de la Edificación. Se cita ya en el preámbulo el interés público de la arquitectura, pero no está desarrollado a un nivel de un texto normativo.
¿Nos conformaremos con una declaración del Parlamento? Bueno, sería un primer paso. Pero yo creo que hay que ir a un instrumento normativo que regule todos estos aspectos del interés público de la arquitectura. Y la ley de contratos es un elemento, es un vehículo, es un primer tren que todavía no es el ave de la arquitectura, ni mucho menos, pero al menos es un tren, es un carril o un raíl que nos puede llevar a esa importante ley que puede ser la ley de arquitectura. Entrando en lo que puede ser la cuestión más importante, yo he estructurado un poco esta parte del valor intelectual, me parecía fundamental, si no, no se entiende. El problema de la ley de contratos es la dificultad de hacer la didáctica, ¿no? Es decir, didáctica digo que se entienda, porque si no es una ley técnica, puede ser horroroso, ya os lo digo, además es una ley que ha sido objeto de 900 enmiendas el día parlamentario. Del texto que llevó el gobierno, el que yo tuve que ver en 2015 apareció ya el primer borrador, bueno, hasta que luego el texto que entra en el Congreso y el que sale en el texto vigente casi no tiene que ver, porque ha habido una negociación parlamentaria como pocas veces. El hecho de que en el Congreso no haya mayoría parlamentaria de ningún grupo, mayoría absoluta, ha significado que esta ley, como la tenían que sacar porque Europa estaba ahí detrás, llevamos ya un retraso porque tenía que haberse traspuesto en 2016. La directiva comunitaria exigía que todos los estados traspusiesen a sus ordenamientos jurídicos internos la ley de contratos, la legislación de contratos, y en España expiró el plazo el 18 de abril de 2016. Bueno, hemos llegado 2 mesitos tarde, pero otras veces hemos llegado más tarde, por lo menos hemos llegado. Y eso obligó a ponerse las pilas a los representantes de los grupos políticos y hubo una transacción importantísima y un juego parlamentario importante hasta el punto de que todos los autores, si cogéis algún libro de comentarios, dirán del texto que sale al texto que entra al que sale del Congreso hay muy poco que ver. Y de hecho es curioso porque el preámbulo de la ley no tiene mucho que ver luego con algunos aspectos, no ha cambiado el preámbulo y está un poco desajustado con el texto normativo. ¿Qué quiero decir con eso? Que 900 artículos, 900 enmiendas que se asumieron de 1000 y pico, que el Consejo Superior tuvo un papel activo, 13 enmiendas, como sabéis se difundieron a todos los colegios las famosas 13 enmiendas, y que de esas cerca de un 80% en su conjunto se han asumido, indica que estamos ante un esfuerzo que se ha realizado importante. Algunas con casi la adición literal, otras parcial totalmente. ¿Y cuál es la parte más importante? Una vez señalado el valor intelectual, en mi opinión, las 2 partes importantes que quiero completar ya hacerlo más didáctico, más pedagógico, es la parte de criterios de adjudicación y procedimientos. Es decir, toda contratación pública básicamente es decir, ¿quién contrata? ¿Qué soy yo? ¿Soy poder adjudicador? ¿Soy administración pública? ¿Soy medio propio? Sector público es muy amplio. Y luego, ¿qué criterios de adjudicación hay y qué procedimiento hay que seguir? Me voy a los criterios de adjudicación. Como ya hemos señalado, en el tema de los criterios de adjudicación, quiero señalar una cosa importante, que es lo siguiente, que es el ámbito de aplicación, si no, no se entiende. ¿Cómo se regulan ahora en la nueva ley? Bien, en este sentido, podemos decir que se contiene básicamente en los artículos 145 y 146. Retener el 145 porque es el artículo clave en materia de criterios de adjudicación y el 146 es la aplicación, pero luego también viene, digamos, un precepto. Pero bueno, el 145 es un artículo larguísimo, en gran parte complejo, y voy a hacerlo lo más sintético posible y lo más explicado. Bien, de entrada hay que decir, estos criterios de adjudicación del 145 se aplican solo a las administraciones públicas o al resto de entes del sector público. Para no complicar la cosa, vamos a quedarnos con esta idea. La ley de contratos del sector público se aplica a administraciones públicas stricto sensu, administración del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades locales y todos los entes que dependen directamente de la Administración General del Estado y de esas comunidades. Lo que es administración pública que todos entendemos, que tenemos, digamos, visualizado. Segunda categoría importante, poderes adjudicadores. Poderes adjudicadores que pueden ser y son las administraciones públicas, también lo son, y retener este artículo también importante, el artículo 3
de la ley, es evidente que son otras entidades del sector público que, aparte de las administraciones públicas, encajan en la figura de que estén creados para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, esto creo que la ley de contratos. Bien. No, esperemos que no haya sido como después del pequeño y liviano percance estaba en el concepto de poder adjudicador, que quería que se retuviese. Es la letra D, el apartado 3D del artículo 3 de la ley, ¿vale? Cuando dice todas las demás entidades con personalidad jurídica propia, tienen que tener personalidad jurídica, distintas de las anteriores, y las anteriores son las administraciones públicas, las fundaciones públicas, las mutuas de la seguridad social, dice que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que puedan considerarse poder adjudicador, por ejemplo una administración pública, la financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración. Este es el concepto general de poder adjudicador que viene de las directivas comunitarias. Entonces, con ese criterio, con esos elementos, sabemos lo que es un poder adjudicador. Y decimos, paradores de España, ADIF, en fin, no sé, tantas y tantas entidades del sector público, ¿no? Aunque están obligados hoy con el perfil del contratante, que es clave, el perfil del contratante en Internet, es donde tiene que estar claramente estipulado el carácter de ese ente. Es decir, si es administración pública es muy claro, pero bueno, si es poder adjudicador o si es otro ente del sector público que no sea poder adjudicador, ¿vale? ¿Por qué he hecho este pequeño exordio? Para decir, los criterios de adjudicación, ¿a quiénes se aplican? Pues se aplican básicamente, desde luego, a administraciones públicas y ahora que es muy importante, los artículos 316, 317 y 318, aquí hay un cambio significativo en la ley. Me explico. Hemos dejado las administraciones públicas, ahí no hay duda. Ahí se aplica enteramente, siempre se ha aplicado la totalidad de la ley. Cuando digo la totalidad, la preparación, la adjudicación del contrato, por supuesto los criterios de adjudicación, que es donde estamos ahora. Se aplica también para los poderes adjudicadores. Antes había una distinción. Si ese poder adjudicador era mejor dicho, el contrato era sujeto a regulación armonizada. La regulación armonizada, el otro día me preguntaban, ¿qué es esto de la regulación armonizada? Regulación armonizada es aquellos contratos que están sujetos a las directivas comunitarias por los umbrales. En materia del artículo 22, os lo digo, que lo tenéis para remitirme a la ley, que es lo mejor, nos dice que son 135.000 euros cuando los contratos los adjudique la Administración del Estado y 209.000 euros cuando los contratos haya de adjudicarse por entidades distintas de la Administración. Retener esta idea de contrato armonizado. Contrato armonizado, sujeto, es aquel contrato que directamente se le aplican todas las directivas comunitarias. Esto es importante porque si hay una labor de interpretación o de aplicación y hay una disfunción o una incompatibilidad de la ley con la directiva comunitaria, se aplicaría la directiva comunitaria por su valor prevalente. Y aquí están juristas que lo pueden señalar. Quiero decir con ello que muchos de los temas de la ley sigue esta distinción entre regulación armonizada y no armonizada, ¿vale? Con los umbrales que he dicho para los contratos de seguridad. No significa que aunque no estén sujetos a regulación armonizada, no estén sujetos a normas comunitarias, como el Tratado de la Unión Europea. Estando en los poderes adjudicadores, sí. No, que centrándome en los poderes adjudicadores, el cambio es fundamental y quiero explicarlo claramente. ¿Cuál es el cambio? Que los contratos sujetos a regulación armonizada estaban y están en los criterios de adjudicación, es decir, se le aplica la totalidad de la ley, procedimientos de adjudicación y criterios de adjudicación,
pero los que no estaban sujetos a regulación armonizada, los que estaban debajo de ese umbral, no se les aplicaba en su integridad la ley de contratos. Y decía que tenían que hacer unas instrucciones internas de contratación y regir unos principios, el principio básico de la contratación, la publicidad, la competencia, la concurrencia, la igualdad de acceso a las licitaciones. Pero hacían esas instrucciones internas y eso se criticó con razón muy duramente por la doctrina científica más autorizada, en el sentido de que se huía de la aplicación de la ley y de sus normas esenciales. Y eso ha desaparecido, y eso es una novedad importante y buena, es decir, es un avance, porque ahora los contratos no sujetos a regulación armonizada, también nos dice el 318 de la ley, que tendrán que estar, que los poderes adjudicadores tendrán que sujetarse concretamente a los contratos de servicio y suministros, como vimos, de valor superior a 15.000 euros y inferior a 209.000, que era el umbral que veíamos, se podrán adjudicar, dice, por cualquiera de los procedimientos de la ley. Se podrán adjudicar, se les deja esa facultad, excepto el procedimiento negociado sin publicidad, que necesariamente tiene que ser solo en los casos legales tasados. Es decir, que por tanto, los poderes adjudicadores en estos contratos no sujetos a regulación armonizada tienen que seguir las reglas del resto de procedimientos de adjudicación, incluso con esa facultad de que pueden optar, siempre que concurran las circunstancias, salvo el procedimiento negociado sin publicidad, que solo en supuestos previstos en el 168 de la ley. ¿Y qué pasa con el resto? Dice, bueno, este hombre nos ha hablado de 3 categorías: administraciones públicas, poderes adjudicadores y resto de entidades del sector público que ni son una ni otra, ¿no? Para entender la ley, si no entendemos estas categorías, es complicado. ¿Y qué pasa con la tercera categoría? Pues es importante también señalar, y esto viene en el artículo referido a los otros entes de las entidades públicas, que están sujetos también a principios, concretamente el artículo 321, contratos de las entidades que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Ahora sí que estos pueden aprobar esas instrucciones internas, siguen con esa facultad de aprobar instrucciones internas, pero lo que quiero retener es que cita la adjudicación del contrato deberá recaer en la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, que se clave en los criterios de adjudicación, como he dicho. ¿Qué significa esto? Significa esencialmente, conclusión, que tanto poderes adjudicadores, administraciones públicas como otros entes no sujetos, en cuanto a criterios de adjudicación, la referencia básica es el artículo 145, que no podrán establecer criterios con libertad absoluta. Tienen un margen, lógicamente, de poder unos criterios u otros, y como la ponderación sobre todo, pero tendrán que tener en cuenta las normas imperativas, que luego veremos, del 145, y esto es muy importante. Bien, y ahora me preguntaréis, bueno, hemos visto la parte subjetiva, de quiénes son tal, vamos a ir a la parte objetiva, los procedimientos que tenemos. ¿Qué procedimientos tenemos? 7 procedimientos. 7 procedimientos establece la ley, digamos, para dejarlo claro, ¿no? El primero es adjudicación directa, luego lo veré con más detalle por el umbral, como sabéis en servicios es de 15.000 euros para abajo. En segundo lugar, estaríamos hablando del procedimiento abierto, y ahí las 2 categorías que hay luego, del procedimiento abierto simplificado y el otro superabreviado, luego daré unas pinceladas de ello. El tercer procedimiento es el restringido, ¿vale?, en el que, como sabéis, hay 2 fases, una fase de selección y luego la fase ya de valoración de las propuestas. El cuarto sería el diálogo competitivo, los procedimientos con negociación vienen antes, los procedimientos con negociación, antes procedimiento negociado, luego hablaré por qué ahora los llaman procedimientos con negociación, y sus variedades, con publicidad y sin publicidad. Creo que estábamos en el quinto, ¿no? Cuarto. Quinto. El sexto sería el diálogo competitivo. Creo que me parece que era el cuarto porque solo estamos en el cuarto. Sí. Sí, el que viene el quinto, que es el diálogo competitivo. El diálogo competitivo es una variedad del procedimiento de negociación más extenso, luego lo diré unas pinceladas también. Luego viene como otro procedimiento nuevo, y quiero subrayarlo, asociación para la innovación, ¿vale? Es un procedimiento nuevo que no estaba en la ley anterior ni en la legislación anterior. Y por último, el concurso de proyectos. Y ahí estará Antonio Alfonso luego para explicarnos en qué va el concurso de proyectos, que es decisivo en materia de arquitectura y urbanismo. Estos son los 7 procedimientos que contempla la ley, aunque he de decir que para mí
y aquí hay también un experto en derecho administrativo, llamar procedimiento de adjudicación a la adjudicación directa o contrato menor, cuando menos es opinable. No sé si cuestionable, pero opinable. Algunos dicen, bueno, mire, si no hay criterio de adjudicación, si no hay mesa de contratación, si no hay órgano de calificación, una adjudicación directa es propiamente un procedimiento, sí, procedimiento es, pero es un procedimiento equiparable al resto de procedimientos, parece cuando menos opinable. ¿Qué quiero decir con ello? Una vez visto estos 7 procedimientos, que los criterios de adjudicación del 145 y en concreto los principios fundamentales que vamos a ver, en lo que se refiere a arquitectura y urbanismo, se aplican a todos los procedimientos. Se aplican a todos los procedimientos, no solo el abierto, con la variedad, tendré que decir, del concurso de proyectos. En mi opinión, el concurso de proyectos, y luego lo podremos seguramente precisar, tiene un régimen específico que hace que concretamente el 184.3, que es muy importante, el 184.3 de la ley, nos dice que en los concursos de proyectos la valoración de las propuestas se referirá a la calidad de las mismas, sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales. Como es una norma especial, y así nos lo dice la subsección séptima, a partir del 183, normas especiales aplicables a los concursos de proyectos, mi interpretación jurídica es que en el concurso de proyectos el tema del precio no está. El tema del precio o de los costes, como ahora se dice, no está. Es decir, que las propuestas tienen que valorarse conforme a esos criterios del 184.3, que os voy a decir una cosa, es de los que más satisfecho estoy, lo voy a decir aquí, en Sevilla. ¿Por qué? Porque esto está literal calcado de las enmiendas nuestras del CESPAR. Es que con las mismas palabras, luego se podrá criticar, pero es que es verdad que está así. Vale. Entonces, hemos visto ya el ámbito de aplicación de los criterios de adjudicación. Yo creo que hemos visto la estructura de la ley, en los aspectos subjetivos y objetivos, y me voy rápidamente a cuáles son básicamente los principios esenciales. Pues bien, los principios esenciales, si seguimos la ley, lo hacemos incluso mejor, que es que hay 3 métodos para ir a criterios de adjudicación. En primer lugar, la mejor relación calidad-precio, ¿vale? Pluralidad de criterios en base a mejor relación calidad-precio. Primer criterio, o primer método, primer parámetro, digamos, pluralidad de criterios, pero pluralidad de criterios siempre la calidad y al precio. En segundo lugar, también cabe relación coste-eficacia, pero dice, el 145, previa justificación del expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia sobre la base del precio, como el cálculo del coste del ciclo de la vida. ¿Qué es esto del ciclo de la vida? Pues es un tema muy importante para la contratación también de arquitectura y los servicios de arquitectura, que es el 148, creo que retengáis el 148, habla de que el cálculo del coste del ciclo de la vida es que una prestación hay que tener en cuenta los costes que derivan de su adquisición, de su utilización, por ejemplo el consumo de energía o de los recursos, costes de mantenimiento y de final de vida, como los costes de recogida y reciclaje. Por ejemplo, en un contrato de suministro se ve muy claro, pero también, evidentemente, en los contratos, en las prestaciones de arquitectura. Es decir, que no vale solo decir el precio sin más, sino que esa relación, o mejor dicho, precio-coste, cuando habla del coste, se está refiriendo al 148 de la propia ley. Retener, por tanto, primero, pluralidad de criterios, y dentro de que son pluralidad de criterios, el prevalente siempre precio-calidad, y si el órgano de contratación quiere salirse del precio guión calidad, tiene que justificar, y sería luego el que hemos visto precio guión coste, que es básicamente el coste al que se refiere el 148. Y luego diremos, bueno, pero ¿queda el precio? Sí, claro que queda el precio, y también hay contratos que pueden, evidentemente, o se puede justificar que el precio sea el único criterio de adjudicación. ¿Vale? ¿Y qué pasa con la arquitectura y el urbanismo? ¿Cómo se tiene todo en cuenta esto? Pues se tiene en cuenta con 2 cambios esenciales. Los esenciales, ya los anunciables, pero ahora los voy a matizar y explicar un poco más. En primer lugar, ningún contrato de arquitectura y urbanismo, desde la entrada en vigor de la ley, se puede adjudicar con el precio como único criterio de adjudicación. Desaparece radicalmente. Sería nulo de pleno derecho a la adjudicación. Se podría impugnar y ganar inmediatamente en un recurso especial y paralizar esa licitación. ¿Por qué? Porque lo dice taxativamente la ley, el 145. No cabe, desde luego,
la aplicación de más de un criterio de adjudicación habla en los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. También habla de los contratos de prestación de servicios sociales y otros supuestos. Es decir, toda licitación pública de arquitectura y urbanismo tiene que tener pluralidad de criterios, varios criterios de adjudicación o de valoración, como queráis llamar. Esto ha sido la vergüenza mayor de toda la contratación pública de arquitectura. El otro día me pasan un pliego de la Principado de Asturias de hace nada, antes de la entrada en vigor de la ley, se lo vuelva con el abogado, pero llegar a un anterior, a un contrato importantísimo, un tema, no sé, una reforma en unos centros educativos, todo con el precio. En Madrid se ha sacado, bueno, en Madrid, toda España con el precio a la baja, más precio, único criterio de adjudicación, precio. Valor, el precio a la baja. Eso es una subasta, digámoslo claro. Pues para eso, ¿qué mesa de contratación? ¿De qué hablamos? Eso era un fraude absoluto de la ley y desde luego un absoluto desconocimiento de ese valor intelectual de las prestaciones de la ley. Bien, por tanto, eso desaparece. Eso ya lo tenemos ganado. Y si hemos ganado eso, hemos ganado mucho. Que a veces veo en las caras de muchos arquitectos y amigos, bueno, pero Juan, pero sí, pero... No, esto ya está ganado. El precio no puede ser el único criterio de adjudicación. ¿Qué más se ha ganado? Otra cosa importante, muy importante, que el apartado 4 nos va a decir que en los contratos de servicios del anexo 4, que son otros, y en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad, ojito con la palabra, criterios relacionados con la calidad, deberán representar al menos el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 2A, cualquier otra cosa. Esto no existe en ninguna contratación pública de la Unión Europea. Y yo no soy tan experto como otro compañero de la asesoría jurídica, que lo ha estudiado, y esto es una novedad, un avance significativo, un avance radical, que es que los criterios de la calidad del conjunto, si cogemos en un pliego de todos los criterios, tienen que ser necesariamente criterios sobre la calidad el 51%. Claro, yo ya sé las caras y ahora diremos, ¿y cuáles son los criterios sobre la calidad? ¿No? Los criterios cualitativos. Vale. No hay una definición tasada, ¿vale? No hay una definición, digámoslo, cerrada en la ley, pero sí nos dice algunas cosas, ¿eh? El apartado 145.2 alude a la calidad, incluye el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal, el diseño para todas las personas, características sociales, las medioambientales son también evidentemente criterios de calidad y, como no, afectan directamente a la arquitectura. Hoy la arquitectura, decía el otro día nuestro presidente del Consejo Superior, que el tema medioambiental vais a tener ahí, es donde además ya os anuncio que desde el Consejo Superior se va a trabajar muchísimo en todos los temas medioambientales, la ley posiblemente de calidad ambiental, ya muchas comunidades autónomas tienen leyes, es decir, la arquitectura tiene que meterse de lleno en todos los temas medioambientales. Pues, por ejemplo, el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, la utilización de la energía procedentes de fuentes renovables, la mejora de los recursos naturales, todos estos son aspectos cualitativos medioambientales. Vale. ¿Entra aquí en criterios de calidad otros aspectos? Sí. ¿Pueden entenderse criterios de calidad, por ejemplo, aportar con los equipos un personal cualificado? Vale. Vamos a hablar de lo de la experiencia como elemento de calidad. Lo voy sin entrar en muchos detalles, pero está claro. La experiencia del licitador no puede conceptuarse como criterio de calidad. Es un criterio de selección, no es un criterio de calidad. Si en un pliego de condiciones aparece la experiencia como criterio de valoración de la oferta, sería ilegal. Sería ilegal y hay jurisprudencia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, ¿vale? Puede, en cambio, valorarse como criterio de calidad la organización, cualificación, experiencia del personal, la calidad de dicho personal. Puede, pero sí, efectivamente, puede un pliego de condiciones aludir a ello, pero siempre que pueda afectar de manera significativa su mejor ejecución. No vale decir, un equipo de arquitectura lleva X de personal adscrito, o otros titulados, en fin, pues, lo que sea, pero tiene que justificarse muy claro en el pliego que ello afecte de manera significativa su mejor ejecución. Es un tema polémico y un tema complicado. ¿Pueden ser criterios de calidad el decir tantas visitas a la obra, el aportar el libro de orden, en fin, no
sé, rebajar plazos de ejecución de la prestación, puede, pero ojo, si se establece de manera tan automática, tan ritual como, porque claro, muchos en los coloquios sale este tema, ¿no? Es decir, sí, criterios de calidad, pero ¿es de la oferta o es también otros criterios de calidad? No, evidentemente no solo la oferta, estoy diciendo que puede haber otros criterios de calidad. Mucha variante no está cerrado, no es un número clausus, no es un número cerrado. Pero siempre, en mi opinión, no puede implantarse, digamos, que desvirtúe el principio del 51%. Y yo creo que el valor intelectual de la oferta tiene que predominar de alguna manera. De alguna manera no, de una manera precisa. Y por tanto, si se quieren meter esos otros criterios, por ejemplo, más rutinarios, es decir, porque todo el mundo va a poner, no sé, automáticamente, si se hace de una manera automática sin más, yo creo que eso desvirtuaría el principio del valor intelectual de la oferta. Bien, luego, todos estos criterios de calidad, como digo, no están diseñados, no están cerrados. Pero quiero referirme, antes dije que ya la ley se está desarrollando. Esto es un dato de que el legislador se lo ha tomado en cuenta, el gobierno, en este caso el gobierno, como no podía ser menos. Y hay dos decretos que quiero mencionar. Un decreto, un Real Decreto 6/2018 de 12 de enero, que ha creado la Comisión Interministerial para incorporar criterios ecológicos en la contratación pública, y otro Real Decreto 94/2018, que ha creado la Comisión Interministerial para incorporar criterios sociales en la contratación pública. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se crea una Comisión Interministerial para los criterios cualitativos de calidad? Vamos a por ello. O vamos a intentar que el Ministerio competente, no sería Fomento, que tenga en cuenta que yo creo que para que precisamente esta laguna de la ley, vamos, más que laguna, no puede la ley acotar todo lo que es calidad, ¿no? El otro día estaba hablando yo con un secretario de Administración Local, luego vendrá, que nos lo definan los arquitectos. Digo, ya, pero es que lo de los criterios de calidad es un tema ciertamente amplio y complejo, ¿no? Pero sí, al menos, podría crearse una comisión interministerial para el tema de definir, controlar los criterios cualitativos de calidad en las adjudicaciones de estos contratos, ¿vale? Bien, ¿qué más podría decir? El tema da para mucho. No quiero cansar tampoco, yo creo que lo esencial está dicho en cuanto a criterios de adjudicación, decir que siempre hay dos métodos, por fórmulas aritméticas, por eso lo que se llaman criterios automáticos, y los criterios el método de calificación por juicios de valor, ¿vale? Entonces, en los criterios de adjudicación es muy importante retener esto, porque eso es definitorio de cómo se va a valorar, ¿no? Sobre esto hay una polémica enorme, ¿no? La Administración, si hubiera aquí un representante de la Administración, ya os digo yo, que va a decir, no, hay que ir a los criterios objetivos por fórmulas, ¿no? Ya, pero las fórmulas no son inocuas. Dime qué fórmula empleas y te diré cómo está. Es decir, identificar objetividad con fórmulas y subjetividad con juicios de valor, creo que es unas categorías excesivamente excesivas. No, aquí, como en casi todo en derecho, no hay un blanco y un negro, ¿eh? Hay mucho gris y hay otras tonalidades. Pero, por tanto, las fórmulas son muy importantes, pero en mi opinión, la calidad tiene que tener un componente de criterios de juicios de valor importante. No sé si mayoritario o no. Es por su propia naturaleza. Si tenemos un jurado para los concursos de proyectos, ahora la ley me dice, aquellos de especial complejidad tienen que ir a concursos de proyectos obligatorios. Y jurado con 2/3. Y con esos criterios. ¿Por qué? Porque la calidad, al final, puede ser subjetivo, claro que es subjetivo. Pero ¿cómo no va a ser subjetivo? Toda la vida es subjetiva. Los premios Nobel uno le parecerá bien, y la calidad literaria, ¿cómo se mide? ¿Y cómo se mide la calidad artística? ¿Ya? Pero al final, la calidad de un proyecto, la calidad de una propuesta, tendrá que hacerlo un órgano especializado, básicamente el jurado. Por tanto, lo que quiero decir con ello, que llevarlo todo al terreno de las fórmulas aritméticas me parece peligroso. Pero también es verdad que puede la calidad, también es verdad que pueden introducirse criterios objetivos de calidad. Pero no todo tiene que ser por fórmulas aritméticas. Aparte de que la jurisprudencia ha acotado mucho de las fórmulas, ¿eh? Lo digo eso porque si en un pliego de condiciones toda la oferta técnica o toda la calidad del proyecto está con fórmulas aritméticas, pues sería muy opinable y discutible. Bueno, luego también está el tema de las mejoras, y para finalizar esta parte de los criterios de adjudicación, tú dime si voy sobrado. Pero dímelo, ¿eh? El otro día tenía en el colegio de Madrid una compañera tuya que era rigurosa. A lo que quiero decir,
que, bueno, está en el tema de las mejoras, son prestaciones adicionales, pero se valora menos. Y lo que quería es señalaros dos ideas, que la pregunta sería, bueno, todo esto de la calidad está muy bien, sabemos que necesitamos definir los criterios de calidad. Por vía, yo no creo que haya falta un reglamento, ni mucho menos, para eso están los pliegos, y para eso estarían, por ejemplo, comisiones de esta naturaleza o grupos de trabajo. Y necesitamos también explicar cómo ha quedado lo del presupuesto base de licitación y las ofertas temerarias, las bajas temerarias, o los llamados ahora anormalmente bajas, ¿no? ¿Podemos decir que ya la calidad se va a garantizar? Bueno, categorías absolutas serían ridículas decirlo, dependerá de cómo va la licitación y cómo se hace, evidentemente. En derecho, dar categorías absolutas es temerario. Pero sí que hay instrumentos en la ley que permiten afirmar que tenemos instrumentos para extremar que se guarde el criterio de la calidad y, sobre todo, en este caso, impugnar aquellas licitaciones o la aplicación de aquellas licitaciones que no se realizan. El tema del presupuesto base, artículo 100. Es muy importante este artículo. Este artículo 100, ¿por qué es muy importante? Porque ahora la ley define tres conceptos que estaban siempre mezclados. Y los voy a dejar muy claros. Presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación ahora nos lo define como el límite máximo de gasto que el contrato puede comprometer el órgano de contratación. Bueno, ya sé que básicamente en un contrato de obra, por ejemplo, el presupuesto base de licitación va a ser el presupuesto de contrato, ¿no? Pero en definitiva es sobre el que van a licitar los concursantes, que no pueden sobrepasar en absoluto esto, es decir, el presupuesto base de licitación. ¿Cómo sale esa licitación? Y tiene que ser adecuado a precios de mercado. Pero aquí hay un tema importante, porque ahora dice que se tiene que desglosar indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. Es decir, ahora ya hay unas prescripciones muy claras de cómo se debe hacer el presupuesto base de licitación, que no lo había, porque antes no estaba ni en la ley el concepto del presupuesto base de licitación, estaba en un reglamento, como es sabido, pero no venía expresamente en la ley. Y enlazado con esto, hay una parte importante, hay una cuestión importante que sería referirme a las consultas preliminares de mercado. Es decir, ahora, no sé si es el artículo 100 algo, es la posibilidad, se ha regulado lo que son las consultas preliminares del mercado. Es decir, que antes de sacar una licitación, un órgano de contratación puede consultar, puede y debe. Decía el otro día el director general de la Comunidad de Madrid, que nosotros lo venimos haciendo. Bueno, sí, pero no era obligado. Mejor es que sea obligado. Y ahora puede ser, no obligado del todo, pero está más precisado. Y ahí pueden participar los colegios profesionales, se les cita expresamente. Se les cita expresamente en las consultas preliminares de mercado. Esto es un tema importante. Y eso puede ser un elemento también para determinar el presupuesto base de licitación, ¿no? Es uno de los artículos, no sé si es el 112 de la ley, lo tendréis cuando está, pero bueno, en definitiva es un artículo que puede ser importante, el tema de las consultas preliminares de mercado para el tema de los presupuestos base de licitación. ¿Y cómo está ahora el tema de las ofertas anormalmente bajas? Lo que eran las bajas temerarias, ¿no? Lo tenemos regulado en el 149. El 149 es un artículo muy importante. Diréis, estoy diciendo todos los importantes. Bueno, es que es verdad, es que son 300 y pico, pero lo que estoy citando son importantes. Lo que estoy citando de verdad son importantes. Hay por muchos importantes. Seguramente todos son en una ley, por supuesto, pero no, quiero decir, para decirlo gráficamente, porque estamos hablando de 370 y tantos. ¿Qué es esto de las ofertas anormalmente bajas? Bueno, lo que siempre se ha conocido como las bajas temerarias, que está ligado, lógicamente, al presupuesto de licitación. Ahora se establece un procedimiento muy claro, de tal manera que los órganos de contratación están obligados a identificar aquellas ofertas que se encuentren impulsas en presunción de normalidad, con parámetros y dirás, ¿y cuál es una oferta que esté impulsa en parámetros, en una presunción de anormalidad? Pues aquellas que tienen que fijarse ahora en los pliegos de condiciones necesariamente los parámetros objetivos. Esto es muy importante. Es decir, una oferta será normalmente baja, como en terminología legal, cuando esté por debajo de tanto porcentaje, esté por debajo tal. Esto tiene que venir en los pliegos de licitación. Bien, entonces cuando detecte el órgano de contratación que hay una oferta normalmente baja, tiene que pedir a esos ofertantes, a esos concursantes, que lo justifique. Que lo justifique. Requerir al licitador o licitadores
dándoles un plazo para que justifiquen precios, costes, mediante presentación. Y es muy importante, por ejemplo, prescripciones como que no es justificable precios por debajo del mercado, que incumplan lo dispuesto en el artículo 201, y ojito, y aquí viene algunos lo han llamado una bomba de relojería, ¿no? Que es, en todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación, las subcontrataciones, o no cumplen obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral, nacional e internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en la aplicación del 201. Si se detecta que hay un incumplimiento del convenio colectivo, tema de salario y otros temas, necesariamente esa oferta, el órgano de contratación, tiene que rechazarla. Tendrá luego la adjudicación al que viene en el segundo lugar, pero hay una prescripción muy clara en el 149 de la ley. Bueno, yo creo que hemos acabado los criterios de adjudicación y ahora muy rápidamente acabo ya, que es referirme a lo que retomo el tema de las que teníamos antes, los 7 procedimientos. Yo me voy a quedar con 6, le dejo para que hable con detalle Antonio Alfonso del concurso de adjudicación directa, importante. La adjudicación directa, como dije, es aquellos cuyo valor estimado del contrato sea inferior a 15.000 euros. Valor estimado del contrato, por cierto, que define la ley, que es todo lo que entra en el contrato, el precio estimativo, es decir, el valor estimado del contrato es todo aquello que puede recibir el licitador, ¿no? O sea, ahí entran también los modificados, las prórrogas, es decir, todo el coste económico de lo que sería toda la prestación. ¿Qué normas nuevas hay en la adjudicación directa? ¿Hay alguna novedad en la ley? Sí, hay novedades importantes. Tiene que justificar el órgano de contratación que no se altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. Claro, justificar cómo. Voy a ser bueno. Decía el otro día, es que esta norma, bueno, pues sí, pero lo dice expresamente la ley. Y, importante, ha de justificarse que el contratista no ha suscrito más contratos menores que el individual, cada uno, o conjuntamente, superen la cifra señalada de los 15.000 euros y no podrá un contratista recibir más de una adjudicación de un contrato menor. ¿En qué tiempo? No lo dice la ley. Vale. Ni lo dice la ley, ni tampoco dice la ley a qué contrato se refiere. Pero sí lo ha dicho ya algo la contratación pública, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. ¿Vale? Hay 3 informes, los informes 41-2017, si los queréis los podemos mandar, los tenemos en el Consejo, al Colegio, 42-2017 y 5-2018, que ya se han manifestado, y la Junta Consultiva ha dicho lo siguiente. Por cierto, era curioso, porque son los 3, el Ayuntamiento de Andújar, la Diputación de Almería, son de órganos públicos de administraciones de Andalucía. Dice lo siguiente, el tema del año, mejor dicho, que el plazo sería un año para la limitación o esa prohibición de más de un contrato menor, porque los contratos menores, como sabemos, tienen solo duración de un año y no son prorrogables. No así los contratos del servicio general, que son 5 años. El contrato menor es un año y no hay prórroga posible. Y dice, en segundo lugar, y esta es una interpretación polémica de la Junta Consultiva, que cabe que un contratista, dentro de ese periodo del año, pueda recibir más de un contrato menor, siempre que el objeto contractual sea diferente. Es decir, que no se refiera que no haya una unidad contractual. Dicho claramente, si es la reforma del ayuntamiento y luego le piden la reforma de la Casa de la Cultura, serían 2 contratos menores. Pero si es una obra, o mejor dicho, un contrato menor que está relacionado con una misma obra, entraría en la prohibición. Pero la Junta Consultiva de Contratación interpreta esto. Por ejemplo, la Junta Consultiva de Aragón, ya tenemos discrepancia, dice que no. Dice que tienen que ser categorías diferentes, que tiene que ser contrato de servicios, no puedes referir o recibir un adjudicatario más de un contrato, pero siempre que sean de categorías conceptuales diferentes, servicios, de obra, de suministro. Sin embargo, la Junta Consultiva, algunos autores dicen, bueno, entonces esto ya es casi establecer la contratación menor, nos hemos cargado los principios de contratación y, en definitiva, sobre todo, bueno, esto, la verdad es que ocurre, y esto lo sabemos todos, no nos engañemos, muchos arquitectos ilícitamente, vamos, digo ilícitamente porque tan lícito de ganarse la vida solo faltaba, ¿no? A mí me lo han dicho y amigos, dice, oye, Juan, yo tengo con un ayuntamiento, como tenemos una iguala muy pequeñita, donde yo tengo el tema son en las obras. Claro, entonces, en las obras quiere decir que le adjudica durante un año pues 4 o 5 proyectos
Entonces, la discusión está en si tiene que ser diferentes contratos, se entiende solo por el objeto o ya entraría en la prohibición. La Junta Consultiva ha dicho su opinión, pero ojo, la Junta Consultiva no es jurisprudencia, Esto es como la CNMC, La CNMC opina, pero aquí quien tiene la última palabra serán los tribunales de justicia y ya veremos lo que opina al respecto. Yo tengo mis reservas sobre ello. Vale, ¿qué es el procedimiento abierto? El procedimiento, hemos dicho adjudicación directa, el abierto, no hay negociación del contrato. El procedimiento abierto, cualquiera puede presentar una propuesta. Y ahora tenemos una novedad, que es que se ha instaurado el procedimiento abierto simplificado, artículo 159. ¿Por qué? Porque se ha suprimido el procedimiento negociado con o sin publicidad por razón de la cuantía. Creo que estaban 100.000 euros. Y entonces ese procedimiento negociado, eso sí que era una adjudicación directa, mucho más sangrante que los contratos menores, que podría tener una justificación por razón del umbral. Pero es que la administración, si cogéis cualquier estadística al uso, el procedimiento negociado era el procedimiento estrella, era cualitativa y cuantitativamente el más empleado y el que más cariño le tenía la administración pública. Vamos a un negociado porque es más ágil, más rápido, sí, y además te quitas la posibilidad de hacer criterios de adjudicación, y la posibilidad de la publicidad, la concurrencia, etc. Bueno, y sin publicidad, muchos de ellos, como sabido. Eso desaparece, ¿vale? Ese procedimiento negociado con y sin publicidad, por razón de la cuantía, es otra de las novedades a destacar de la ley. No está. ¿Y qué es lo que está ahora? Pues un abierto simplificado, que es el 159, que es cuando en contratos de servicios lo que nos interesa, el valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros. No es que sea obligado, pero sí es potestativo, y desde luego van a ir muchas administraciones por este procedimiento, evidentemente, que es cuando el valor sea igual o inferior a 100.000 euros. ¿Qué características tiene? Pues bueno, se acortan los plazos, aunque siguen siendo 15 días para presentar la propuesta. Lo más significativo es que hay que estar inscrito en un registro de licitadores. Ojo con esto del registro de licitadores. Ahora es una novedad de la ley, y si no estás inscrito en el registro, no ha entrado en vigor todavía esto, porque hay una demora y no ha entrado en vigor, pero cuando entre en vigor va a ser obligado, para que puedas licitar en un procedimiento abierto simplificado, estar inscrito en el registro de licitadores, que es lo que acreditaría la solvencia sin más. No se exige la garantía profesional. Hay un único sobre, ya sabéis que en las licitaciones hay 2 sobres, siempre, bueno, 2 sobres, como norma general, 6 criterios automáticos y de juicios de valor. Aquí dice que si no hay criterios valorativos de juicios de valor, solo un único sobre. ¿Y qué procedimiento también hay? Pues hay un segundo procedimiento, que es el súper simplificado, que también está en el 159, que es concretamente en el apartado 6 del 159, que dice: los contratos de obras inferiores a 80.000 euros y los contratos de suministro y servicios de valor estimado inferior a 35.000, pero ojo que dice, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, no será de aplicación el procedimiento abierto simplificado. Es decir, que hay un súper simplificado, que prácticamente, en mi opinión, es casi como una subasta, no una subasta electrónica, pero dice: la valoración de las ofertas se podrá hacer automáticamente, dispositivos informáticos. Prácticamente no hay mesa de contratación. Bueno, ¿qué mesa de contratación va a haber? Lo hará el órgano de contratación porque es todo informatizado, esos criterios rápidos, los de menos de 35.000. Pero ojo, no se pueden aplicar a arquitectura y urbanismo. Este está exceptuado. Y no se dice a veces muy claro, porque el otro día me decía uno de la administración: no sabía. Digo, sí, cógete el apartado 6 del artículo que estamos analizando, del 159, apartado 6 del artículo 159, claramente está exceptuado. Es decir, no puede la administración, podrá ir a un abierto, en el caso vuestro, el servicio de arquitectura y urbanismo, o al abierto simplificado con esas particularidades que he visto, pero no a este super simplificado. ¿Qué tengo que decir del restringido? ¿Qué decir del restringido? Hombre, restringido ya de entrada el nombre no es muy bonito, ¿no? Sin embargo, es curioso porque el legislador aquí ha hecho un poco confusión conceptual. El legislador nos dice en el 160.4 que es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría de arquitectura y de ingeniería. Claro, pero es que aquí ya hay un problema interpretativo, porque el 160.4 lo tenemos que poner en relación con el 183.3, cuando dice que es obligado ir al concurso de proyectos cuando se trate de redacción de proyectos arquitectónicos de ingeniería y urbanismo que revistan especial complejidad.
¿Cómo es esto? ¿Va al abierto, perdón, va al restringido o va al concurso de proyecto? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esto es un tema no bien tratado en la ley, es un defecto técnico, pero en mi opinión voy a dar la opinión siguiente. Yo considero que cuando la administración esté presente de un proyecto de especial complejidad, y lo de la especial complejidad se lo dejo para Antonio Alfonso y para el debate, lo que es especial complejidad, concepto jurídico indeterminado, tiene que irse al concurso de proyectos. Tiene que ir al concurso de proyectos. Si es proyecto. Y si es otro servicio, puede ser otro servicio, otro trabajo, que no sea proyecto, lo que se adjudique, podríamos entrar en el tema del restringido. Por tanto, frente a la tesis que podríamos decir, la primera lectura, parece que el restringido ahora es el que quiere promover el legislador, lo ha hecho tan mal, en mi opinión, el restringido queda más restringido, valga este juego de palabras, queda más acotado la utilización, más delimitada la utilización del restringido. ¿Por qué? Porque tendrá que justificarlo, el restringido hay que justificarlo, bueno, todo procedimiento hay que justificarlo en el expediente de contratación, y quedarían para aquellas cuestiones de especial complejidad que no tienen que ir a proyecto, prestaciones de especial complejidad que no tienen que ir a proyecto. Si son proyectos, tienen que ir al concurso de proyectos. Por tanto, esta es la interpretación, como toda interpretación, mejor fundada en derecho, ¿no? Cualquier otra mejor fundada, pero que hay que entenderlo así, porque si no, parece que hay una antinomia difícil de saber. Bien, en todo caso, alguna novedad en el restringido, aparte de esto, sí, que cabe la compensación económica, tema importante, de los gastos de los participantes. Y siempre, desde luego, dos fases o vueltas. Claro, a veces se piensa que el restringido si se utiliza adecuadamente, respeta los principios de la contratación. Tiene que haber una primera fase libre, de solicitud de participación cualquiera, con unos criterios de solvencia, establecidos objetivamente y no discriminatorios, y en base a esos criterios de solvencia es cuando se hace la selección. El órgano de contratación ya invita, como se dice además, invita a los seleccionados a que presenten ya la propuesta. Siempre dos fases. ¿Qué son los procedimientos con negociación? Lo voy a simplificar lo más posible. Los tres que vienen ahora, y ya nos los quitamos. El procedimiento con negociación, el diálogo competitivo y la asociación para la innovación tienen dos características comunes. Tiene que negociarse la oferta, la prestación, órgano de contratación, con los operadores económicos y los licitadores, y el marco es el del procedimiento restringido. Siempre habrá esas dos vueltas, esa primera fase selectiva y esa segunda fase valorativa. Diferencias. Bueno, se ha acotado bastante, los más importantes que nos podemos quedar ahora, no me voy a detener en ellos, pero bueno, el 167 y el 168, el artículo 167 habla de los supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación. La característica del procedimiento con negociación es que la administración pública no tiene claro, o mejor dicho, no es que lo tenga claro, necesita contar con el operador económico para completar esa prestación. Es decir, tiene una idea, pero por ejemplo, se necesita un trabajo previo de diseño, que haya soluciones innovadoras, que se venga, por ejemplo, también ocurre cuando hay ofertas irregulares o inaceptables en una contratación anterior, es decir, requiere una negociación con el licitador, con el operador económico, porque no está del todo concretada, no tiene muy claro, concretada o definida la idea. Sin embargo, no se puede negociar los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. Y aparece la propiedad intelectual, también aquí citada, en el artículo 168, que es lo que regula los procedimientos negociados sin publicidad. Esto en cuanto a los negociados. Y decir que la adjudicación de un concurso de proyectos puede hacerse a través de un procedimiento de negociación. Es decir, se puede decir al ganador o ganadores se le adjudicará el contrato por procedimiento negociado, siempre que se diga así en el anuncio de licitación, ¿vale? Bien, el diálogo competitivo, ¿qué diferencia hay entonces entre el diálogo competitivo si hemos dicho que son negociados también y hay que negociar? Bueno, la diferencia fundamental es que aquí todavía está menos definido lo que quiere el órgano administrativo, es decir, el diálogo competitivo aquí requiere que le haga la oferta el licitador. Es decir, voy a hacer un diálogo con los operadores económicos, pongan ustedes soluciones, necesito hacer esto. Tal proyecto, tal obra, lo que sea, no lo tengo muy claro, tráiganme, apórtenme soluciones. Y aquí se negocia casi todo, las condiciones, en fin, los criterios de la adjudicación casi todo, ¿no? Se define bien.
Es un diálogo competitivo, quiere decirse que en definitiva se hace negociadamente. Y por último está la Asociación por la Innovación, que es una de las novedades estrellas. La Asociación para la Innovación es para todos los elementos, para todas las prestaciones, productos, servicios, obras que sean innovadoras. Y la definición legal es que no pueda ser satisfecha mediante la adquisición de productos disponibles en el mercado. Es decir, son ya unas prestaciones de tal naturaleza, de tal complejidad, sobre todo innovadoras, que no están en el mercado. Y entonces, curiosamente, la singularidad del diálogo competitivo es que aquí la administración lo hace todo con los licitadores. Lo hace todo, investigación y desarrollo, la ejecución de las obras y la compra del producto. Es decir, toda la fase, no está definido nada, todo ello tiene a través de un procedimiento que se establece. He de decir que tanto el diálogo competitivo como la Asociación para la Innovación son procedimientos difícilmente encajables en principio en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Están pensados para grandes obras de infraestructura y demás. Por tanto, en resumen, bueno, y luego está el concurso de proyectos, que lo dejo lógicamente para el ponente. En resumen, en cuanto a procedimientos de adjudicación, yo creo que los que tienen más relevancia para los servicios de arquitectura y urbanismo serán sin duda el procedimiento abierto, el restringido, muy acotado, como he dicho, desde luego el concurso de proyectos también. Bueno, básicamente yo quería finalizar aquí, deciros nada más que toda ley tiene unos retos y unas, digamos, no sé si llamarlo resistencias o unos, digamos, frenos siempre, ¿no? Yo creo que estamos ante una ley que abre un camino importante, que ya ha señalado un camino importante y que ahora es la fase decisiva de toda ley, que es la aplicación, la interpretación y la aplicación. Conocerla ya es importante, estas charlas son importantes y desde luego desde la asesoría jurídica del Consejo Superior estamos a vuestra disposición para eso está el Consejo, para coordinar, Yo creo que un tema muy importante, ya que hay muchos arquitectos y colegiados aquí, es que la decana, que cualquier tema que se pueda suscitar a partir de ahora, pues lo podamos coordinar entre todos, ¿no? Los criterios, está aquí el asesor jurídico del Consejo Andaluz, y eso es muy importante. Es decir, que tengamos claro, cuanto más sumemos, más posibilidades, más argumentos tendremos, y en definitiva, ahí queda el reto de la ley. Yo creo que es una ley que abre caminos, mucho mejor de lo que había, pero queda el camino importante de cómo va a ser aplicada e interpretada. Tenemos un descanso hasta menos cuarto, nos vemos ahora menos cuarto. Por vos, una hora. Si queréis abrir un turno. Yo te voy a preguntar. Son varios. La opinión del Consejo respecto a la posibilidad de contratar direcciones facultativas por aplicación directa. Estamos teniendo un problema con la asesoría jurídica por el plazo de garantía, que es superior al año. Sí, ya. Vale, sí, de acuerdo, efectivamente. Es que yo creo que tú te estás refiriendo proyecto y dirección facultativa dentro de una adjudicación directa, ¿no? No, solo dirección facultativa. ¿Solo la dirección facultativa? Pero dice que al exceder el plazo de garantía del año de renovación de un contrato de noche, cosa que no pasa ni de hora, ni de pues que no es posible, porque la adjudicación de dirección facultativa, Sí. aunque la hora dure un mes. Aunque la obra. Dure un mes. Bueno, yo creo que esa es una interpretación un tanto rigorista, efectivamente, porque te puedo decir que hay algunas instituciones, concretamente de la Junta Consultiva, y creo recordar de memoria, de la Comunidad de Madrid, que podemos mandar, de adjudicación de proyecto y dirección, y no establece esa limitación. Es más, yo creo que el criterio que hay en las administraciones públicas, en este caso, es muy coincidente con nuestra organización colegial de la arquitectura. Es decir, por economía, por todo, el adjudicar directamente el proyecto y dirección. En este caso me estás hablando de dirección sola, ¿no? Por ejemplo, sería el mismo caso. Sí. El problema siempre ellos dicen que es el plazo de garantía de la dirección facultativa. Yo creo que En cualquier caso del año de... a mí se me ocurre lo siguiente, a bote pronto, como todo un derecho, que sería que si el órgano de contratación tiene que informar, puede haber un informe técnico que diga que esa obra, no necesariamente un informe técnico, tiene que sobrepasar el año de prestación del servicio. Si hay un informe técnico objetivo, un
El informe técnico, efectivamente, por la previsión, por la ejecución, no tiene que sobrepasar eso. No veo en principio ningún obstáculo o impedimento legal directo para impedir la dirección de obra por esa vía. Es como al año de garantía tiene la dirección facultativa que hacer un informe del estado de la obra, pues ya tienes que es una preocupación. Sí, pero bueno, yo creo que... No se deje ningún pago pendiente después del año de garantía. No es un tema regulado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Rodríguez Zapatero en que es una interpretación tan rigorista de la ley. Sí, no pero la veo. así es, la mayoría de las consultivas del mundo opina eso. Pero vamos a ver, si la ley, como decimos, y Antonio Alfonso dice, es decir, vamos, detrás siempre hay que ir a una interpretación teleológica, ¿no? La finalidad, por entenderlo. No tiene sentido que una obra pequeña o de una estimación de 3 o 4 meses, que no pueda un órgano de contratación, respetando los términos del 118, no veo en ningún lado un impedimento prohibitivo para ir a una adjudicación de la dirección de la obra, cuando además está perjudicando el interés público de que no se haga esa obra, que puede ser un tema urgente, lo que sea, un centro sanitario, en fin, lo que sea. Yo creo que hay elementos para justificar la posibilidad de efectuar. En una palabra, esa sería la... Es que ahora la ley obliga siempre a justificar la no división en lotes. Entonces, el problema que nos estamos encontrando con la asesoría jurídica, es que de la Consejería de Fomento, es que exigen o ven que es mejor para el contrato que se contrate separadamente el proyecto y la dirección facultativa, porque ellos piensan que eso es que el técnico que se le contrata a la dirección facultativa, distinto del que ha redactado el proyecto, pues puede supervisar ese proyecto de los lotes. Eso es no entender lo que son los lotes. No, eso está claro. Pero si la ley tampoco lo deja claro. Sí, pero lotes, bueno, ya, ese es uno de los Oye, temas. piensa que esos son lotes. Que piensa que son lotes y la nueva ley obliga, al contrario de la anterior, a justificar. Separar el proyecto y dirección de obra, eso no son lotes. Eso es una barbaridad. Eso es una aberración O sea, si jurídica estamos y técnica. apostando por la calidad arquitectónica, es la calidad de todo el procedimiento arquitectónico, no solo del proyecto. Y desde luego, lo que sí te digo, por ahí lo tengo. Hay un informe muy bueno de la Junta Consultiva, eso me parece, de la Comunidad de Madrid, que aboga claramente porque el proyecto y la dirección de la obra sea con carácter general, se promueve y se abogue por ello. Sí, pero incluso esta ley casi que limita el concurso de proyectos en un único método, en un único procedimiento para contratar a los puntos. Bueno, ese tema está sujeto a discusión. Lo explicarán todos Alfonso, pero desde el Consejo te puedo decir una cosa, como asesor del Consejo. Ayer salió en el pleno y lo podemos decir. Se ha sometido a informe se ha pedido una consulta al Ministerio de Fomento de si, la pregunta te lo voy a decir bien claro, si cabe interpretar el 183.3 que siempre que haya adjudicación o contratación conjunta de proyecto y dirección de obra tiene que ir a concurso o no. No está claro. No, eso está en temas interpretativos de ahí. Para mí siempre, lo del proyecto complejo lo veo más claro, siempre que haya un proyecto complejo. Luego veremos lo que es especial complejidad. Y ese tema está en discurso. Hay dos tesis, hay gente, yo me inclino a pensar, lo digo aquí, que probablemente han querido llevar el proyecto y la dirección de la obra al tema de concurso de proyectos. Pero bueno, ahora como sabes se dice expresamente dentro del concurso de proyectos que cabe, no lo dice obligadamente, que cabe la dirección facultativa, la adjudicación. Antes no lo decía. Lo dice cuando se vaya a contratar proyecto y dirección, procede el concurso de proyecto. Sí, pero el texto es complejo, de redacción. Luego seguramente Antonio Alfonso... El texto sobra otra palabra en el texto. Eso. O falta. Hay hasta dramáticos ahí porque empieza diciendo bien, ya lo veréis luego como... De todas maneras, yo estoy de acuerdo con algo de Santer y luego podemos hablar también, pensar que hacer lotes es diferenciar el proyecto de la dirección de obra. No, eso no es hacer lotes. Pues eso es una aberración técnica y jurídica y que no tiene apoyo en la ley. Así de claro. ¿Más preguntas? Digamos, a la hora de valorar las ofertas normalmente bajas, la ley habla de establecer que no sean justificables o establece que no sean justificables aquellas que estén en precios por debajo del mercado.
Sí. Digamos, sería útil saber, o me resulta muy útil saber su opinión sobre cómo establecer o qué instrumento sería útil o fácil para, o viable o no discutible de establecer cuál es el mercado, cómo se establece el mercado. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que aquí la ley le falta una pata, un instrumento, que sería que hubiera unas herramientas o algo, es decir, que pudiera objetivamente, que es lo que se ha abogado desde el Consejo, y lo digo aquí de claro, que se introdujese en los pliegos de condiciones, por ejemplo, lo que ocurre en Francia, ¿no? Unos, no voy a poner la palabra baremos, que no venga la comisión de la conferencia, porque un abogado que hable de baremos de honorarios hoy día, no sé si vamos a salir así, ya, toda la comisión de la competencia esteriliza. Sí, pero unos criterios de referencia de costes, que les gusta más a la competencia, pero que tiene que ser objetivo, valorable, y que ahí podrían ser, bueno, ¿por qué no participar los colegios de arquitectos, el Consejo Superior, lo que fuera? En definitiva, eso está en Francia, y de cómo esté esa referencia, yo creo que es fundamental para que un presupuesto base de licitación esté adecuado. Sin eso, es la arbitrariedad pura y dura. Y la arbitrariedad pura y dura estoy pensando no en la administración del Estado, que este país es básicamente municipios. No diré Andalucía, pero mi tierra es Castilla y León, yo soy de León. Este país tiene muchísimos municipios. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Cómo se fija el que dice el secretario de turno, el alcalde, el concejal de urbano? O sea, yo creo que ese es uno de los requisitos de la ley que debería irse, no sé si vía reglamentaria seguramente, al tema de haber algunos instrumentos de fijación de referencias para los precios de mercado. Porque claro, el otro día en un coloquio me decía, bueno, es que al final el precio de mercado, pues claro, el que allí se pactó, que fue la rebaja del 70%, o sea, tiene que haber un mínimo de que la oferta tenga un mínimo, un suelo mínimo de, digamos, de cubrir, la palabra no creo que sea la palabra dignidad, pero sí, es decir, si un proyecto, no sé, los honorarios son 5.000 euros, pues no puede ser que llegue a 500 euros. Es decir, por tanto, yo estoy de acuerdo que creo que tiene que haber esas herramientas y que no están en la ley, que deberían de irse a una ley. Antes hablábamos, me ha parecido escuchar o interpretar algo de que, digamos, yo lo he interpretado en base a esto, que hablábamos de precios del problema del mercado y Sí, vuelvo sí. sobre el tema de oferta normalmente baja o temerarios, no digo temerarios, de la aplicación para acceder a ese concepto de la aplicación de convenios colectivos. Sí. Lo cual resultaría muy interesante. Ahora, ¿cómo se aplica? ¿Sería aplicable el convenio colectivo al licitador? Sí, entiendo, no sé si mi interpretación es válida o no, sí entiendo a las personas que trabajan para el licitador. Pero claro, el licitador como tal está sujeto como empresario a un convenio colectivo y por lo tanto es aplicable el coste asumible a su trabajo, es el importe que debe cobrar según convenio o no. Yo diría, yo creo que es un elemento referencial claro, es decir, la ley ha querido que sea el convenio. Pero incluido al empresario. O sea, porque claro, yo tengo claro, efectivamente, una persona, alguien que es autónomo, está sujeto a convenio regulador de la oficina de arquitectura o no, o las personas que trabajan para esa persona. Sí. Nosotros hemos estado pensando que es una referencia incluso para el autónomo, aunque él evidentemente no está vinculado en su oferta. Y eso tiene una base jurídica, o sea, quiero decir, eso es... La base jurídica de la ley. Es que lo que sería materialmente injusto es que a los trabajadores, por no ser autónomos, si tengan una referencia de mercado mínimo de su horario de trabajo, etcétera, y el que es autónomo, el empresario, pues, ya se lo obligue a ir, digamos, por debajo de los razonables del punto de vista social. Claro, ¿verdad? Aquí está el tema, es el interés de establecer qué es lo razonable y el interés de establecer cuál es el precio por hora. Seguramente no lo va a decir la comisión esta. Bueno, sería... No, para eso han creado estas comisiones. Estamos esperando. Es que, claro, la comisión de criterios sociales, no, irán saliendo cosas interpretativas, pero yo estoy en la línea de lo que dice Antonio Alfonso, que por lo menos como elemento de referencia, es decir, en la oferta, si hay un manifiesto incumplimiento del referente del convenio colectivo, además fíjate como dice sectorial vigente,
Ya os anuncio una cosa, esto fue objeto, obviamente, de negociaciones, no fue en este caso el Partido Popular el que produjo esto. Es más, hubo unas enmiendas en el Senado que al final no prosperaron para quitarlo de las referencias que había a convenio sectorial vigente, ¿no? Que es fuerte, ¿eh? No, digo que es fuerte, que es un elemento referencial. Pero bueno, vamos a ver qué dicen las comisiones estas que han creado para los criterios sociales, en fin. Y por último me van a permitir una pregunta un poco más egoísta, por mi necesidad. ¿Podría considerarse un estudio técnico una prestación de carácter intelectual y por lo tanto estaría sujeta a las restricciones en materia de contratación que se le supone a ese tipo de prestación? Sin duda, sin duda. No habla de proyectos, habla que los servicios tendrán valor intelectual, eso es muy importante. Efectivamente, un estudio técnico es dices, por ejemplo, que fuera, ¿no? Una memoria técnica. Para un proyecto de arquitectura, vamos, que bueno, que no necesariamente, por supuesto, en el común de las situaciones no. A mí, en mi opinión, no habla de proyecto, habla de servicio de prestación intelectual, la palabra. Entonces, por tanto, entiendo que sí. Muy bien, gracias. La limitación de un contrato para dedicación directa por año, que he entendido que cuando el objeto del contrato es diferente, sí se puede establecer más de un contrato. Eso dice la Junta Consultiva. O sea que un proyecto para la Casa de la Cultura es diferente para un proyecto para la ayuda. Me explico. La ley ha querido establecer que no se produzca un fraccionamiento para de una prestación única, trocearlo, no lo otro, sino fraccionarlo para eludir las normas de contratación y ir a un contrato. Esa es la idea, lo dice la ley. Entonces, lo que quiere decir que si no hay conexión, vínculo contractual entre una obra y otra, en principio la Junta de Consultiva ha interpretado que cabría, que no entraría la prohibición. ¿Y proyecto y dirección de la misma obra? ¿Proyecto y dirección? Sí. ¿Pueden ser dos contratos? ¿De la misma obra? ¿Pueden ser dos contratos menores? Es que ahí ya yo creo que entraría. Por eso la dirección de obra en el contrato menor es complicadísima. No, es verdad, eso que señalabas, pero más, lo del año ya es que es verdad, aunque yo he abogado por una interpretación amplia, pero sé que hay otros autores que dicen la dirección de obra. Complicado. Pero en el tema este, que tú dices, de una misma obra, que un licitador, un adjudicatario, ¿no? Un profesional, un arquitecto, ¿no? Que le den como contrato menor el proyecto y la dirección de obra. Y otro contrato menor, la dirección de obra. Particular que le dé del mismo proyecto el proyecto y luego le dé la dirección de obra de ese proyecto. Dos contratos menores. Serían dos contratos que se hacen. No, yo creo que cabría. No, digo que cabría por lo siguiente, porque ahora, si recuerdo bien, se considera que sí es un mismo contrato, pero con dos prestaciones diferentes. Cabría interpretar que cabría. Digo que cabría interpretar que podría ser. Porque de todas maneras, en la medida en que está vinculado a la misma obra de corrupción, que la dirección de obra en los contratos menores es complicadilla. Está claro que si en virtud de la división en dos contratos menores se salva el tener que ir a otro tipo de procedimiento contractual, Claro. entonces sería más difícil. La regla general Evitando es, ir a otro. la interpretación que hay que hacer es la que estamos diciendo, es decir, si se acredita que, o mejor dicho, si se desprende de que esa licitación separada se ha hecho para eludir normas generales de la contratación que de ir juntas tendrían que ir por un procedimiento que fuera el abierto simplificado, por ejemplo, pues no. O sea, que hay que ir a una interpretación finalista en cada caso. Es muy difícil dar una opinión categórica general